Bienvenidas y bienvenidos a Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio, estudiantes de Derecho, hablaremos sobre lo que acontece a nivel nacional, sobre lo que se mueve a nivel estatal y local y sobre todo cuestiones de derecho, porque cuando no todo está dicho es que hay duda razonable. Comenzamos. Para comenzar, hablemos sobre un acontecimiento que provocó que la ciudad de Puerto Vallarta colapsara por más de 24 horas. Nos referimos al caso de Clarisa Rodríguez, una joven que el 12 de enero, camino a su trabajo por la madrugada, sufrió un lamentable accidente que lo llevó a la terapia intensiva durante 12 días para que el 27 de enero lamentablemente falleciera, lo que provocó una continuidad en protestas con llamado a la justicia por su caso. Familiares, activistas y diferentes sectores de la sociedad vallartense bloquearon diferentes puntos el 30 de enero durante más de 24 horas. Ante estos acontecimientos, la autoridad se vio ausente. No vimos una declaración pública, una acción oportuna por parte del gobierno municipal, siendo que fueron los policías municipales los primeros respondientes y que fallaron a esta obligación que tienen de retener al presunto responsable. Para comenzar, Brandon, si tú fueras presidente municipal de Puerto Vallarta, ¿qué hubieras hecho en el caso de Clarisa Rodríguez? Pues mira, como presidente municipal, yo creo que hubiera puesto a disposición a los policías municipales, que se dice que los quitaron, por así decirlo, de su cargo, pero casi siempre los cambian de lugar, ¿no? En este caso, yo creo que hubiera estado más presente, por así decirlo, y no me hubiera ido a Ardienzo Charro a un evento sabiendo cómo está la ciudad, ¿no? Y tratar de comunicarme con la familia, ¿no? Para tratar de calmar las cosas. Claro, yo como presidente municipal no queda en mí la investigación y la impartición de justicia porque no sería, en ese caso, mi competencia. Pero, pues, sí podría, por así decirlo, hacer algo para que la situación se calmara un poco más. Paolo, dice el gobierno municipal, porque el presidente Luis Munguía el mismo sábado 31 de enero dio una conferencia de prensa para decir que su estrategia fue evitar la confrontación, permitir la libre manifestación y por lo tanto no intervenir en un asunto que le corresponde 100% a la fiscalía. En sentido estrictamente de derecho penal, ¿cómo hubiera podido ser una colaboración o una presencia más notable por parte del gobierno municipal? Pues como sabemos, aparte de nuestro bonito presidente que tenemos, que le encanta pasearse y estar en todos lados menos donde debería, como ya mencionó Brandon, su participación fue bastante nula. Se podría decir que es hasta cierto punto correcto decir quiero evitar conflicto, quiero evitar confrontación, pero a fin de cuentas sigue siendo una figura, pues el representante del municipio, de los ministerios públicos, de las policías, es el que está a cargo. Disculpen, estoy un poco enfermo. Sí debió haber estado más presente, debió haber participado, al menos pronunciándose respecto a lo que el municipio debe actuar en este tipo de casos. Ahí se me va un poquito la voz y me pega el aire. Tú grita. Se me está pegando aquí el aire y se me está yendo un poquito la voz. En sentido de derecho penal, como mencionabas, la policía municipal, ese se supone que debe ser el primer respondiente. El primer respondiente, aparte de retener a los presuntos partícipes en el incidente, aparte de, como se menciona, que la persona responsable del accidente fue llevada a un hospital privado, es obligación de la policía enviar a un custodio con esta persona para evitar, pues evidentemente, que se dé la fuga, que personas lo sustraigan a otro lugar, para acompañarlo y así asegurar a esta persona en el sentido de que se tenga siempre visible a las personas partícipes, porque en ese punto no podemos decir que todavía son culpables hasta que lo determine un juez. Y después de ya haber concluido todo el tratamiento, ahora sí, una vez que se ha dado de alta, debe ser dispuesto al Ministerio Público para que se haga primero, si toda la retención y detención del individuo fue de manera legal. El control de detención. El control de detención, como la audiencia de control de detención, que es una de las fases del proceso penal, en las que se dan los informes policiales homologados por parte del Ministerio Público para que el juez determine si la retención y detención del individuo fue... Por parte de la Policía Municipal. Por parte de la Policía Municipal, por eso digo los informes policiales homologados, para que se determine si la retención del individuo fue
de acuerdo a derecho, siguiendo los principios del derecho penal y de derechos humanos, para ahora sí después iniciar el proceso de imputación, vinculación a proceso y todo lo que proceda después. En este caso, Munguía pues tiene hasta cierto punto un poco de razón porque no le compete como tal a él ser el autor y el que dirija todo el procedimiento, pero sí es responsabilidad del municipio pronunciarse sobre las acciones de sus servidores públicos. En este caso, la omisión, porque no hicieron nada los primeros respondientes. Bueno, cabe mencionar que precisamente después del control de detención, se aportan una serie de datos de prueba, Brandon, en donde si bien no es responsabilidad del gobierno municipal decidir sobre la vinculación a proceso o sobre la misma imputación, sí puede haber una aportación de datos de prueba desde testimonios de los policías municipales, la recolección pues, de videograbaciones que pudo haber habido en patrullas. Es decir, ahí también vemos una omisión por parte del gobierno municipal. Sí, claro, la policía municipal puede aportar muchas evidencias, ¿no? Por ejemplo, la fiscalía en un comunicado decía, pues no podemos hacer todo, necesitamos testigos, necesitamos pruebas. Ahí está la policía municipal, ¿no? Que en este caso, pues claramente cuando hay un choque, cuando hay algún accidente automovilístico, es la que está ahí presente. La policía municipal es la que está ahí. Entonces, ellos debieron haber aportado pruebas o haber estado ahí de dar su testimonio de cómo sucedieron los hechos, de incluso de haber investigado cómo fue lo que sucedió, el accidente, el lamentable accidente. Y también qué pasó después del accidente, ¿no? O sea, qué se hizo, cómo estaba Clarisa, por ejemplo, la persona que chocó con ella, entre otras cosas que pudieron haber sido muy útiles para que la investigación fuera más rápida, por así decirlo. Bueno, eso es lo que correspondía en efectos estrictamente jurídicos en materia penal, como primeros respondientes, porque aunque hoy en día la versión oficial del gobierno municipal es que no le corresponde, es que sí le corresponde, porque la policía municipal es el primero respondiente y por lo tanto tendría que haber aportado lo que ya hemos dicho. En términos administrativos, además, Paolo, hay responsabilidades administrativas de estas personas que también pues estuvieron ausentes en la retención. Claro, recordemos que en caso de los servidores públicos existe una ley, justamente la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en la que nos señalan principalmente 4 tipos de responsabilidades que pueden tener los servidores públicos, que es la civil, la penal, la política y la administrativa. En este caso se señalan principalmente la responsabilidad penal y administrativa, debido a que al fin y al cabo la omisión en la actuación de los servidores públicos también puede ser configurar alguna clase de delito en el caso de omitir sus responsabilidades, y en el caso de la administrativa, pues como mencionó Brandon hace unos minutos, se supone que aparte de la sanción que puedan recibir, se debe dar una sanción administrativa en el sentido de que los destituyan, pero como mencionaba, no siempre pasa. Realmente lo que sucede es que los cambian de lugar, o sea, dicen, ya no están aquí, pero ya después luego se dan cuenta que están en otro lado. Y en este caso la responsabilidad administrativa, que se supone que es lo que debería proceder, sin embargo, en nuestro gobierno actual sabemos que no son muy mano firmes con sus servidores públicos y más bien les encanta nomás darles la sobadita, así como que de, mi niño está bien, no pasa nada, tú no te preocupes, nada más te movemos para acá. Esto pues evidentemente representaría una omisión, pero ahora parte de las autoridades que están arriba en el superior jerárquico, al no cumplir con su deber de servidores públicos, su deber administrativo, que es en el sentido de nosotros somos responsables de las actuaciones de nuestros elementos, en este caso nuestros elementos de policía, para evitar todo este tipo de situaciones y así poder dejar una especie de precedente que muchas veces lo ven así de que vamos a cumplir con lo que debería ser, no porque sea lo correcto, sino para demostrar que nosotros sí cumplimos. Y a veces normalmente suele ser como una especie de simulación de malabares políticos para decir, ok, ya hice algo, pero no siempre es en este caso. Y en este caso tampoco lo vimos. Y en este caso tampoco lo vimos. Ni siquiera la simulación, porque como pues es que me da hasta risa, porque mencionaban nuestras autoridades, y ya mencionamos en capítulos pasados, les encanta pasársela bien.
En un lienzo charro, por En ejemplo. un lienzo charro y desayunando. Todos los fines de semana se va a desayunar a Casa Velas, nuestro presidente municipal. No creo que esta haya sido la excepción. En vez de cumplir con sus responsabilidades, porque está bien, que ya lo repetí varias veces, no es Munguía como tal el que debe estar diciendo así se va a llevar el proceso, pero sí se debe pronunciar acerca de lo que las autoridades van a responder. Ahora bien, Brandon, en la conferencia de prensa del sábado, el ayuntamiento, se dio a conocer que el ayuntamiento aprobó una beca para el hijo de Clarisa, para los estudios con un costo de 15,000 pesos mensuales hasta que culmine sus estudios universitarios. Esto, en otras palabras, es reparación del daño. Otra vez el ayuntamiento está cubriendo lo que le corresponde al presunto responsable. Pues yo creo que más como reparación de daño es para amortiguar, ¿no?, la crítica hacia el presidente municipal, porque si tú ves la sesión de Cabildo, que claramente yo sé que tú las has de haber visto, pues él dice que él mismo propone esa beca de 15,000, ¿no? Claramente, ya cuando sucede el juicio, el juez dispondrá cuál será la reparación del daño que esta persona tendrá que dar, pero creo que más que reparación del daño es una forma de... O sea, no está mal, no lo critico, se me parece algo bien, pero pues sí es como algo político de tratar de calmar un poco las aguas, que al final no les funcionó mucho. Eso es así como yo lo veo, por así decirlo. Que por cierto, ahora en términos de responsabilidad de la persona responsable, porque ya se hubo unas cuantas noticias que el presunto responsable ya compareció ante el Ministerio Público. Ya se cambió el delito, que eran lesiones. Que ahora la responsabilidad aumenta porque ya se reclasificó, bien dicho, el tipo penal en la carpeta de investigación. Anteriormente eran lesiones. Porque no había fallecido Clarisa. Porque no había fallecido, pero una vez después de que falleció, como la muerte fue directamente provocada por el incidente, por las acciones de la persona responsable, sí se configura ahora el delito de homicidio. Pues bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa, pero lo cierto es que no es un caso aislado. En Puerto Vallarta ocurren situaciones que han provocado esta furia social. Apenas hace 2 semanas se suspendió el servicio de recolección de basura en el 15% de rutas, luego en el 30% de rutas, nada más y nada menos por la falta de pago de 7 meses. 7 meses que el gobierno municipal no pagó el servicio de recolección de basura. Aunado a los cortes de agua, aunado a las obras inconclusas, aunado a la deplorable situación en la que se encuentran las calles. Entonces, si bien la manifestación en las calles respondió a un caso en específico, hay un montón de tela de dónde cortar para señalarle al gobierno municipal. Hablemos ahora de un tema nacional. En este espacio, en Duda Razonable, hemos hablado en repetidas ocasiones del desempeño de una persona muy cercana al expresidente López Obrador. Me refiero al senador Adán Augusto López, que en su tiempo fue gobernador de Tabasco, notario en Tabasco, muy cercano, insisto, a López Obrador, después secretario de Gobernación, y desde hace tiempo que se ha visto involucrado y se ha visto señalado en diferentes, digamos, por lo menos acontecimientos indecorosos. Por ejemplo, fue relacionado con La Barredora, este grupo criminal que azotó en Tabasco con extorsiones y con comisión de delitos desde la delincuencia organizada. Y bueno, lo que nos enteramos este 1 de febrero es que anuncia su salida de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Para entender, Brandon, ¿qué es la Junta de Coordinación Política? La Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado del Senado donde se toman, digamos, todas las decisiones importantes. Es como su tipo de gobierno, ¿no? Hay dos órganos colegiados. La mesa directiva. La mesa directiva que conduce las sesiones. Que conduce las sesiones, y la Junta de Coordinación Política, que es, por así decirlo, la que realmente toma decisiones importantes dentro del Senado. Y también hay una... Mejor conocida como la plancha, ¿no? Porque también, es Pablo. Bueno, porque el nombre que se le conoce oficialmente pues es la Junta de Coordinación Política, pero a todos nos consta y sabemos que realmente en la Junta de Coordinación Política es una sala de negociación donde los grupos parlamentarios, porque recordemos que una vez entran al Congreso ya no son partidos políticos, son grupos parlamentarios, toman las decisiones de, oye, esta es mi iniciativa, si me la votas, yo voto la tuya. Más que, vamos a decir los términos más profesionales,
como ya había dicho, se le conoce como la plancha, porque de ahí es cuando ya los proyectos ya salen ya nada más para que salgan votados Listos para votarse. en el pleno. Ya, ahí ya se arreglaron, ya se quitaron las inconsistencias, ya se pusieron de acuerdo para que, ok, tengo estas 5 y me votas 3 y yo te voto 3 de las que tú tienes. Y ya nada más las pasan al pleno para que todos digan, ok, yo voto. Y ya. Bueno, pues Adán Augusto era el coordinador, el líder de la Junta de Coordinación Política, por ser el coordinador de la mayoría parlamentaria, que es de Morena, y anunció su salida. Esto se interpreta, Brandon, como que finalmente están haciéndole caso a la exigencia de Donald Trump sobre las muy graves sospechas que pesan sobre Adán Augusto López en razón del crimen organizado y de sus vínculos con el narcotráfico. No, porque si fuera así dejaría al Senado. Se pediría licencia o en su caso renunciaría, ¿no?, a su escaño como senador, que recordemos, si no me equivoco, que es plurinominal al final de cuentas también. O sea, él nada más deja la coordinación. Piénsalo, si dejaba el Senado, pierde también el fuero. Por eso, o sea, es que si realmente le hicieran caso a Donald Trump y al presidente quisiera mostrar poder, por así decirlo, pues lo quitarían completamente del Senado. O sea, ¿de qué te sirve que ya no esté en la Junta de Coordinación Política ni como coordinador de Morena si sigue teniendo fuera? O sea, si él puede andar por todo el país y pues sabemos muy bien que la fiscalía no va a hacer nada en contra de él. Pero sí deja de tener influencia. Es decir, si bien permanecerá impune, lo cierto es que en términos de ajedrez político, la presidenta Claudia Sheinbaum se quita un estorbo del camino. ¿No lo ves así tú, Pablo? Pues podríamos verlo de cierta forma, sí, porque a fin de cuentas ya no está tanto en el cuadro este personaje Adán Augusto, que ha sido una piedra en el zapato a todos los políticos, este personaje, por todas las implicaciones que ha tenido. Aunque dicen que es un exitoso notario y también ganadero y agricultor, músico y otras oficios y profesiones. Regala jirafas, pero y aquí pues te lleva de avión por las noches. Las pruebas que hay de que ha tenido participación en grupos criminales pues son abrumadoras. Y al decir que ya está fuera de la Junta de Coordinación Política, pues porque solo sale de la Junta, sigue en el Senado, evidentemente nadie lo va a sacar ahí, pues es el mejor amigo de todo el mundo, hasta de la fiscal. Y también deja de coordinar a los senadores de Morena. También, ahora es Nacho Mier. Recordemos que él fue coordinador de los diputados de Morena en la anterior legislatura y que ahora va a coordinar a los senadores. Nacho Mier, que también es una... No canta mal las rancheras en temas sospechosos. No, votó a favor del Fobaproa, desde ahí. Desde ahí. Y bueno, una vez que ya este personaje salió, por así decirlo, del cuadro principal, que es la Junta de Coordinación Política, donde principalmente vemos a estos personajes, porque dice que se retira para hacer trabajos electorales para las futuras elecciones de 2027. Yo no creo que se haya salido voluntariamente. Evidentemente fue una especie de decisión conjunta para alivianar un poquito las aguas, en el sentido de que hay mucha presión en todos los niveles de gobierno, bueno, a nivel federal, en todos los personajes como la presidenta, el Senado y el Congreso en general, por todos los problemas que les causa Adán Augusto. Bueno, pero cabe mencionar que después de una llamada de 40 minutos, una llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, es que ocurren misteriosamente ciertas cosas como esto. Sí, porque como ya había mencionado, Adán Augusto, por todas las implicaciones que ha tenido, pues a fin de cuentas en imagen política no hace más que menoscabar la imagen de los demás. Porque a pesar de que nieguen a diestra y siniestra todas las implicaciones ilícitas que podría tener Adán Augusto, pues no deja de ser una especie de esquinita de la que todo el mundo puede agarrarse para desprestigiar al gobierno. Hablando de desprestigio del gobierno y sus implicaciones electorales, Brandon, ¿crees que hay cierto nerviosismo en el partido en el poder luego de ver el regaño en cadena nacional que le hace Claudia Sheinbaum a la militancia de Morena? Y luego con esto de que mejor quitarnos de encima la mala imagen de Adán Augusto, ¿hay nerviosismo en el partido en el poder? Pues yo creo que hasta cierto punto sí.
Hay encuestas que marcan que la presidenta no tiene menos del 50% de aprobación. Tiene menos del 50%. Tiene menos del 50%. Hay unas que la ponen el 60% y las más favorables es al 70%, ¿no? Sabemos que la presidenta no es muy buena comunicadora. Más que comunicadora, no sabe, por así decirlo, tapar los problemas, ¿no? Como en este caso, o hacerlos a un lado, como en este caso sabía hacer López Obrador, ¿no? Claramente, todo lo que se haya juntado a la presidenta, lo de Carlos Manso, los asesinatos, los asesinatos que el otro día sucedieron, el lamentable fallecimiento de la familia de lengua de señas, que también acaba de suceder, no tiene mucho que sucedió, los presidentes municipales fallecidos, los ataques terroristas o narcotraficantes, como les quiera decir. En este caso, los casos de corrupción de Adán Augusto, los viajes lujosos de Noroña. Pues al final de cuentas, sí impacta, por así decirlo, una imagen tanto de la presidenta como del partido, ¿no? Y en términos electorales, algunas encuestas ya marcan, por ejemplo, un revés en Campeche, otros en Colima, en Baja California, y pues, aunque son estados que electoralmente no son tan importantes, pues sí da una impresión, ¿no? Da algo que entender. Y pues, si la presidenta o Morena en su conjunto está haciendo sus movimientos para que esta imagen negativa se vea menos, pues sí es como algo de nerviosismo por parte de ellos. Y más con esta presión por parte de arriba de estar en contra de los grupos narcotraficantes, ¿no? De que se acusa, en este caso, al gobierno de estar cerca de los narcotraficantes, cosa que no es claro en este país. Y pues sí marca una imagen negativa para la presidenta y para el partido. Finalmente, Pablo, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Se recuperará si continúa? ¿Se acuerdan que una vez aquí en Duda Razonable hablábamos sobre la posibilidad de que Claudia Sheinbaum tuviera una postura mucho más crítica frente a los impresentables de su partido? Si continúa este camino de deshacerse de los malos políticos, la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿crees que pueda reconquistar el apoyo popular que parece que está perdiendo? Pues no, realmente no pienso eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que se está deshaciendo de todas las situaciones o personas que le puedan dar una mala imagen, pues el menoscabo ya está. Y independientemente de las personas que apoyan al régimen, y lo hemos visto en repetidas ocasiones, siguen apoyando incluso después de todas las polémicas que se dan. O sea, hay personas que ignoran todo este escándalo simplemente por, ya sea, no sé, fanatismo O por estar en contra de él. o por estar en contra de la oposición. Para fin de cuentas... O por recibir programas sociales. O por recibir programas sociales, hacen la vista gorda a todas las polémicas que pueda tener el régimen, porque ya ha tenido varias. En estos últimos meses hemos visto una cantidad inmensa de polémicas que han hecho ver mal al régimen. Yo opino firmemente que no va a cambiar, no va a recibir más aprobación, porque si incluso con todas las personas que ya la aprobaban, independientemente de todo lo malo que sucedía, el verla que su aprobación disminuyó drásticamente, pues es una muestra de que la gente o ya se está dando cuenta de todo lo que está sucediendo, o por fin ya en su cabecita dijeron, aquí ya hay algo raro, o ya las pruebas de todo lo que se da, porque hay mucha gente que, en el caso de, por ejemplo, el programa Latinos, en sus noticieros podemos ver que sueltan datos del mismo gobierno, expedientes de las mismas fiscalías del gobierno, y aún así la gente dice que lo que son montajes. Y es así como, ¿cómo voy a hacer un montaje con los datos que tu propio gobierno me da? Y como que la gente ya cae en cuenta de que, ok, nuestro gobierno tal vez no está cumpliendo con los principios constitucionales de honradez y lealtad al robar, pueblo. No engañar. Y se están dando cuenta que lo único que están haciendo son engañándolos, porque Donald Trump lo ha dicho en muchas ocasiones. Tal vez la presidenta sea una persona muy agradable, pero México está controlado por los cárteles. Hablando de Donald Trump, también después de esta conversación que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que México suspende el envío de petróleo a Cuba. Brandon, ¿también fue una reacción o una condición que puso Donald Trump en esa llamada telefónica? Pues
Donald Trump luego dijo que él había hablado con la presidenta Sheinbaum y que le pidió de favor que dejara de enviar combustible a Cuba y que ella inmediatamente aceptó y pues es lo que está haciendo. Y no es nada más en este caso hacia México, sino también a Rusia y otros países que le solicitó que dejara de enviar petróleo a Cuba y también él firmó, digamos, una orden de poner aranceles a todo aquel país que envíe petróleo a Cuba. Por así decirlo, bloqueó la entrada de petróleo a Cuba. Un bloqueo, ahora sí, bloqueo, no un embargo, como muchos afirman. Y bueno, viendo la situación de Cuba histórica que tiene décadas precisamente de un bloqueo económico por parte de Estados Unidos a la isla, ¿cómo ves el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, Paolo, sobre que no enviará petróleo, pero va a enviar ayuda humanitaria? Pues para empezar, la verdad, se me hace algo muy poco serio cómo sea la comunicación entre presidentes de que le marqué por teléfono y ya voy a dejar de mandarle petróleo a Cuba. La verdad se me hace un poco increíble. Informal, Informal, porque algo tan grande como es el estar enviando toneladas y toneladas de petróleo a un país que sabemos que no es muy apreciado a nivel internacional. Bueno, su gobierno, porque son dos cosas distintas. Bueno, una sí, cosa es el pueblo y otra cosa es el gobierno. Sí, bueno, el gobierno que ya sabemos que ha tenido también todavía más polémicas que nuestro propio gobierno y que después de una llamada de 40 minutos ya cesaron todos los envíos de petróleo a Cuba de parte de México, que es lo que mucha gente ha cuestionado, lo de que por qué México enviaba tanto petróleo a Cuba, cuál era el beneficio que recibía el Estado mexicano al enviar bueno, tanto petróleo. Es que es una tradición histórica de México. Con gobiernos priistas, panistas y de morenistas, era una tradición de política exterior de ayudar a Cuba. O sea, en ese sentido está bien, como mencionamos, la ayuda humanitaria que va a enviar Claudia a Cuba. ¿Por qué no esa ayuda humanitaria la aplica en su propio país? Sabemos que México también tiene muchos problemas. ¿Por qué no, en vez de ayudar a un país que está bien en derecho internacional, la ayuda entre países está prevista en tratados internacionales? Pero yo creo que primero tienes que asegurarte que las personas dentro de tu propio país están a salvo, están seguras de recibir esta ayuda por parte del gobierno, en vez de enviarla a alguien más. Porque ¿cómo vas a enviar ayuda a otro país cuando ni siquiera tus propios ciudadanos reciben ayuda de parte de tu gobierno? Y sí, a lo mejor es una tradición diplomática enviar petróleo todo el tiempo o ayuda a otros países. Sí, circulan hasta chistes de que el beneficio que recibe México son clases y cursos de fraude electoral. Oye, Peña Nieto le condonó una deuda multimillonaria a Cuba. 21 mil millones de pesos, si no me equivoco. Y de hecho, no solo Peña Nieto, de hecho también Calderón en su momento y Fox. Por eso digo que es una tradición histórica. Es una tradición de priistas, histórica. panistas y morenistas. Sí, pero en este caso, yo creo que la presidenta, para no verse tan mal, o para que México no se vea tan mal, dijo: ya no vamos a enviar petróleo, pero sí vamos a enviar ayuda humanitaria. Y pues ahí entran alimentos, ropa y otras cosas. Y yo creo que esto lo hace porque el petróleo se puede revender o lo pueden usar, digamos, para mantener el sistema eléctrico, que es, digamos, lo último que sostiene a la dictadura cubana. Y pues envías alimentos, pues no, los alimentos no vas a meterlos a una fábrica o una generadora de electricidad, sino que eso tiene que llegar directamente a la población, como vas a vender alimentos perecederos o entre otras cosas. Claramente es una tradición. Por ejemplo, mucha gente que critica a la presidenta, gente del gobierno les dice: no, es que Fox, está la foto de Fox con Fidel, ¿no? O la foto de Felipe Calderón con Fidel o con Raúl o Peña Nieto contando toda la deuda y todo lo que han hecho. Pero pues sí se ve la presión de Estados Unidos. Y pues está también un poco chistoso que la presidenta diga: no, es que no fue por presión, es un acto completamente soberano que nosotros tomamos por decisión propia. O sea, no tuvo que llegar Trump, no, nosotros, Pemex, que toma sus decisiones soberanas, decidió ya no enviar después de casi 50 años de enviar petróleo a Cuba, decidimos ya no enviar no más por nuestra soberana decisión.
Pero pues... Coincidentemente. Ahora, después de Pero la pues se llamada entiende otra telefónica. cosa, ¿no? Se entiende. Ahora va a ser ayuda humanitaria. entiende Si otra mandan medicinas a Cuba, va a ser una mentada de madre para todo el país, en serio. No manches, va a ser, Claro, porque ni va a ser medicinas hay aquí. va a ser escupirle a la cara a todas las personas de México si mandan medicinas a Cuba, la verdad. Pues mientras tanto, Donald Trump parece que se anota un logro más desde su perspectiva, por supuesto, porque acabó con la guerra en Ucrania, acabó con la guerra, según en Palestina, en la Franja de Gaza. Tiene a Maduro. Está acabando con el régimen de Maduro y el régimen chavista en Venezuela. Y vamos a ver si estamos frente a los últimos minutos del régimen cubano. Por el día de hoy es todo en Duda Razonable. Nos vemos la próxima.